No, 9:45 de la mañana, lunes ya 11 de mayo, qué rápido se está yendo el tiempo, ¿no es así? Me acompaña Luis Felipe de Oliveira, él es el director ejecutivo de Alta, porque pues el tema, Luis Felipe, él está en Ginebra, por cierto, pues el tema en el continente es el susto que nos ha metido un anuncio que otros pensábamos era casi esperado en algún momento, y es el anuncio de reestructuración bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Avianca. La segunda aerolínea más antigua del mundo, la mayor aerolínea de Colombia, la aerolínea bandera, diría uno, de Colombia, y la segunda mayor, o entre las tres más grandes de América Latina. ¿Cómo ha sido tu día, además de con un anuncio así, y en general desde que nos llevaron a tierra a los aviones, pues? Mira, cada día una emoción, ¿no? Últimamente, los últimos 2 meses, 3 meses, se pasa entre una teleconferencia y otra, una video call y otra, una entrevista y otra, y básicamente el tema es el mismo, ¿no? El tema del COVID realmente nos afectó a las aerolíneas del mundo todo, y no solamente a las aerolíneas, creo que la primera vez que el impacto va a toda la cadena de aviación, aeropuertos, productores de servicios, productores de aviones y así por adelante. Entonces realmente tenemos un impacto que no solamente específicamente en la aerolínea, pero en todo el sector de viajes, de turismo y todo el sector que está en aviación. Nosotros hemos trabajado mucho en términos de intentar buscar realmente que nuestra región, que los gobiernos entiendan que las aerolíneas tenían un tiempo de sobrevida para manejar su caja hasta que realmente comenzaran a acontecer o que está pasando hoy con Avianca. Es un tema que se decía, las aerolíneas tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses de caja, y esos meses están se pasando y los ayudas, los apoyos no vienen, ¿no? Entonces realmente la Avianca fue una de las primeras en la región. Si continuamos sin ter apoyo, si continuamos sin que tengamos un soporte más efectivo por parte de los gobiernos de la región, seguramente vamos a tener otras aerolíneas que también van al Chapter 11. El importante resaltar es que el Chapter 11 es una manera de protección para que haya una reestructuración y que esa aerolínea pueda volver, por lo menos menor seguramente, pero que pueda volver a volar así que pase el Chapter 11. Vale nosotros acordarnos, ¿no?, que Avianca ya pasó por un Chapter 11 y volvió muy fuerte y creció mucho durante muchos años. Entonces, es una decisión acertada y creo que va a ayudar a pasar ese momento difícil y quizás conseguir regresar más fuerte para reempezar a volar en más algunos meses. Luis Felipe no me lo tiene que decir, lo hemos visto de KPMG y de otros analistas que han hablado de que la existencia de Avianca puede estar en juego, y esto antes de COVID-19. Así que en redes sociales los colombianos dicen, esta aerolínea tenía una condición preexistente y lo que sucedió es que precipita el COVID-19 una situación. Pero también es cierto que llegó un ejecutivo nuevo desde el año pasado, Anko van der Werf, que es un ejecutivo que viene de experiencias de otras aerolíneas, así que vamos a ver qué pasa. Ahora, tú sabes muy bien que hay mucha necesidad ahorita para las pequeñas empresas, para las medianas, y entonces ayudar a las grandes y luego a un sector como el de aviación siempre ha sido polémico. Esta no es la primera vez. Y ayudar a las aerolíneas siempre representa que le dejo de dar a alguien más. ¿Cómo defienden su caso en gobiernos o en la región? Y no es el caso solo de América Latina, ¿eh? En el mundo entero está también ese dilema. Mira, el sector de aviación representa en América Latina y Caribe cerca de 10% del Producto Interno Bruto y casi 10% del número de empleos generados. Si consideramos toda la cadena de turismo, de viajes, turismo, de negocios generadas por aviación. Entonces, invertir en aviación es invertir en básicamente 10% del Producto Interno Bruto, que va a generar con que esas economías regresen de una forma más rápida, ¿no? El sector de turismo emplea mucha gente, el sector de turismo mueve mucha gente en el sector hotelero, en los taxis, la economía informal y varias otras cosas que puede agregar a los países una recuperación más rápida y efectiva. Hoy en día, como dices muy bien, es muy difícil decir un sector que no está sufriendo con esa crisis, ¿no? Pero nosotros creemos que el sector de aviación puede traer de una forma más rápida el retorno de la inversión en forma
de generación de empleo, de generación de ingresos a los países, básicamente considerando el sector de turismo y negocios. ¿Y te ha sido fácil pedir apoyo? Porque ustedes no piden rescate y eso es lo que sé que intentan subrayar. No, no queremos que nos rescaten. Parece, yo tengo trabajando con ustedes como periodista y de conocerlos muchos años, pero parece siempre que hay esta confusión de que ustedes quieren que se les rescate, de que a ustedes se les ve como las grandes empresas que hacen mucho dinero y quizá la gente no tiene claro cuánto de ese dinero se va a impuestos, cuánto no se trata de un rescate. Cuéntame, explícale a la gente. Mira, aviación es un sector, principalmente en América Latina y Caribe, es un sector que no genera grandes ganancias hace muchos años, ¿no? Nosotros crecimos durante 16 años ininterruptamente, tenemos realmente una participación en la economía muy fuerte, pero nuestras aerolíneas no tienen realmente un caja muy fuerte, porque básicamente todo lo que se consigue reducir de costos en la industria es trasladado a la aviación. Podemos nos acordar que a 20 años atrás una viaje corta de 1 hora, 2 horas, costaba realmente un valor bastante inaccesible para muchas personas de nuestra población de la región. Y hoy en día ese incremento, esa participación de otras clases que están pasando a volar, hace con que se agrega mucho a la industria y se agrega que los valores realmente bajaron para que esa gente pueda viajar. Entonces, cuando consideramos que tenemos una industria que no tiene un caja fuerte, que viene de una de las regiones más caras del mundo en términos de impuestos, en términos de combustibles. Tú sabes muy bien que en todas las conferencias discutimos tasas, impuestos, costos de combustibles, que realmente son muy caros en la región. Entonces, básicamente, eso todo es una contribución al Estado. Es una contribución que es generada a los estados y genera con eso que se paguen muchos impuestos y que también se genera una cantidad de empleos muy grande. Entonces, de una forma general, las aerolíneas, en conjunto con toda la cadena, con aeropuertos, con proveedores de combustible, con proveedores de ground handling, son empresas que generan una gran cantidad de trabajo y que generan una gran cantidad de impuestos. Entonces, simplemente no tener una aerolínea no es una solución para la región. Tenemos una región que no tiene medios de transporte alternativos como Europa, como mesmo en Estados Unidos, donde para volar a la Amazonía no hay cómo. Tú tienes que ir de avión o ir de un barco que va a tardar 6, 8 días. Una simple viaje de Bogotá a Medellín, que es 1 hora de vuelo, puede tardar 11 horas, 12 horas en un autobús. Entonces, nuestra región, además de esto, necesita del transporte aéreo por su tamaño, es una región muy grande, y por su diversidad en términos de infraestructura, ¿no? Entonces, aviación es fundamental para la región en dos factores. Uno, la conectividad, y el segundo, también la generación de empleos y generación de actividad económica en todas las regiones. Oye, ¿y quién les ha ayudado quién les ha, no, ayudado es una palabra mala en estos tiempos para las empresas? ¿Quién les ha dado qué respaldo que hace la diferencia en los gobiernos de América Latina en estos tiempos de pandemia? Mira, si comparamos con los gobiernos europeos o con el propio gobierno americano, los soportes a la industria en la región realmente son muy, muy bajos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos positivos como Brasil, por ejemplo, que fue uno de los primeros países que redujeron y que postergaron algunos pagos y también postergaron pagos de la parte de infraestructura aeroportuaria, también con las otorgas, ¿no? Los pagos que los aeropuertos tienen que hacer el Estado, también con una postergación de pagos y postergación de pagos de navegación aérea también. Y Brasil es el único país que hasta el momento tiene un plan de apoyo a las aerolíneas con un préstamo del BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico del país, que va a generar un préstamo a las aerolíneas, y eso sí está en discusión para las 3 aerolíneas más grandes de Brasil que tienen sede en Brasil, puedan hacer fruto de este préstamo y aumentar su capacidad de mantenerse durante ese momento crítico que es este momento que no estamos volando y no estamos generando ingresos, ¿no? Solo Otros Brasil. países han hecho algunas cosas, pero tampoco han hecho cosas realmente muy efectivas. Colombia tiene varios factores que trabajar en términos de reducción de algunos costos, reducción de impuestos al combustible, por ejemplo,
pero no hay ningún otro gobierno que realmente apoye a las aerolíneas con una inversión de capital, con un préstamo que puede ayudar en esta fase más crítica, que es una fase realmente que las aerolíneas no tienen caja para sobrevivir o mantenerse durante mucho más tiempo. Si comparamos con otros gobiernos, con el gobierno alemán, con el gobierno francés, que pusieron básicamente 8.000 millones de euros, 10.000 millones de euros en sus aerolíneas, en sus países. El gobierno americano, 25.000 millones de dólares a las aerolíneas de Estados Unidos. Nosotros estamos muy lejos de tener un apoyo de una forma similar. Oye, para cerrar esta plática, Luis Felipe, director ejecutivo de ALTA, la organización que representa a las aerolíneas en nuestra región, cuéntame, ya todos estamos hablando de reaperturas en Estados Unidos, en Europa, China. ¿Cómo están? ¿Qué protocolos van a acordar con las aerolíneas ya y los aeropuertos? Porque también tienen que ser estándares internacionales y no que confusión para el pasajero. Pero para darle confianza, escuchaba yo en la entrevista que daba ANCO a varios medios allá en Colombia, que por ejemplo las pantallas de los aviones para ver tú las películas, etcétera, que quizá esas no las vas a poder prender, que quizá las revistas no va a haber revistas a bordo del avión. ¿Qué protocolos, qué cosas ya están pensando tienen que hacer todas las aerolíneas? Un factor principal en términos de eso es que tengamos, como tú dices muy bien, una armonía en términos de lo que va a hacer en cada país, lo que va a hacer cada aerolínea, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando muy cercanos es de la OASI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, que en conjunto con los estados, con las direcciones de aviación civil, con los ministerios de transporte y con los ministerios de salud de cada país, organizar que más o menos tengamos una acción homogénea en toda la región y en todo el mundo. Entonces, básicamente, lo que vas a buscar hacer es reducir el contacto físico o máximo posible, tentar reducir al medida posible el contacto en relación a la distancia social y además de esto, la utilización de mascarillas, utilización quizás de guantes, pero ainda no hay realmente algo que dice, mira, esto es realmente lo que se va a hacer. Hay un plan entre ACI y IATA que van a divulgar un documento donde tienen las mejores prácticas para que los aeropuertos y las aerolíneas puedan hacer un trabajo conjunto en relación a cómo poder recibir este pasajero, tener que este pasajero pueda ascender a un aeropuerto, pasar el mínimo tiempo posible en la migración, tener el mínimo contacto posible con las otras personas y poder embarcar y volar y hacer tus vuelos sin que tenga grandes riesgos de contaminación. Cabe nosotros compartir con ustedes que el avión en sí tiene un sistema de filtraje muy eficiente que prácticamente elimina 99% de todo el tipo de bacteria y todo el tipo de virus que puede ocurrir. Entonces, a cada 4 minutos, por ejemplo, todo el aire de la cabina de un avión es prácticamente cambiado y filtrado con filtros que son filtros inclusive utilizados en los hospitales y que puede generar con eso que tengamos el mínimo posible de contaminación. Los aeropuertos están trabajando mucho en términos de limpieza, de efectivamente limpiar todas las áreas, eliminar o reducir todo el contacto físico de los pasajeros con ciertas áreas que toda la gente realmente va a transitar y va a pasar. Y mucho de eso está aún en implementación. Se ve en China, se empieza ahora a volar, tiene más o menos 40% de los vuelos empezando principalmente con vuelos domésticos, donde los protocolos realmente de seguridad y de sanitización están se incrementando. Y creo que va a ser un gran ejemplo para el mundo. Que está se haciendo allá probablemente va a ser trasladado a otras partes del mundo y esperamos que pronto nuestros países puedan realmente empezar a utilizar esos protocolos y hacer con que la gente pueda volar con tranquilidad y pueda generar la seguridad que la aviación no es un medio que va a generar una contaminación a nuestros pasajeros y a nuestros empleados de una cierta forma. ¿Quién vuela primero? ¿Qué país a nivel nacional? ¿Colombia, México, Estados Unidos? ¿Quién vuela primero para cerrar? Mira, sabemos que Estados Unidos, mismo con todo el brote que está bastante, digamos, llegando o no llegando a su ápice, su nivel más alto de contaminación, ya demuestra señales de recuperación, principalmente en la área doméstica.
Brasil sigue volando con poquísimos vuelos, pero sigue volando. México sigue volando con poquísimos vuelos. Colombia anunció el cierre de los aeropuertos hasta 30 de mayo. Creo que a partir de 1 de junio realmente se empiezan los vuelos, ¿no? Lo que pasa es que normalmente mercados domésticos grandes, como el mercado doméstico de Brasil en nuestra región, Colombia, incluso México, son los países que van a salir adelante, porque dependen de un sistema de salud solo y un sistema de aviación de los directores de aviación civil. Entonces, como es un país continental, un país grande, consigue empezar con vuelos domésticos antes que se empiecen los vuelos intrarregionales y los vuelos internacionales. Entonces, yo pienso que Brasil, México y Colombia salen adelante en nuestra región con los vuelos domésticos y después incrementando a vuelos internacionales, regionales e internacionales. Oye, qué gusto saludarte. Gracias por esta conversación. Luis Felipe es un hombre tan ocupado que está de junta en junta y con horario de Ginebra atendiendo los pendientes de la región. Deseamos, sí, que por el bien de nuestras economías haya un cauce oportuno, exitoso para las empresas de aviación que por tanto tiempo nos han conectado. Gracias de verdad. Gracias a ti, Gaby. Estamos contigo. Gracias. Y gracias a ustedes que nos están viendo para esta conversación que nos parece muy relevante, no solo hablar del caso Avianca, qué pasa con otras aerolíneas y cómo están las reaperturas y cómo las están platicando los ejecutivos de aviación también. Nos vemos pronto.